Señor, gracias. Nos permites abrir, nos permites, Señor, escuchar el mensaje de tu voz. Te pedimos que ésta encuentre lugar en nuestro espíritu como tierra fértil, para que pueda ser útil en nuestro caminar, que pueda ser útil en nuestro andar y que pueda hacernos y perfeccionarnos delante de ti, hacernos mejores, hacernos aquellos que avanzan y que tienen medida delante de ti, Señor. Por la fe a la sombra del Omnipotente habitamos en ese lugar secreto donde el enemigo no puede estorbar, ni contaminar, ni robar lo que tú nos das, Padre. Y también por la fe damos continuidad a la paz, a ese ejercicio, a esa disciplina, a esa actitud, Señor, a esa decisión de estar reconciliados contigo. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús, amén. Miren, pues entonces, ¿qué estamos hablando aquí en Sofonías? Es una cuadratura. Y es una cuadratura que, si ustedes leen el título en su Biblia, se llama el Día de Jehová. Y nos está mostrando 4 elementos, el cual lo vamos a leer de nuevo. Dice: calla en la presencia del Señor. 1, porque el día de Jehová está cercano. 2, porque Jehová ha preparado sacrificio. 3, y ha dispuesto a sus convidados. Ahora, es importante para nosotros poder meditar para entender la palabra de Dios, porque como les decía un momento, el mundo sigue haciendo de las suyas, Satanás sigue haciendo de las suyas. Ahorita, en este conflicto que se está dando en las naciones europeas, ¿saben qué es lo que prevalece y qué es lo que más podemos ver nosotros por todos lados? Desinformación. Cada quien dice su verdad, cada quien dice por qué, cada quien se justifica, cada quien cuenta su versión de los hechos. Y si algo es notorio, aún en los noticieros o si en las redes nosotros buscamos noticias, si algo es básico, si algo lo podemos notar inmediatamente, es la desinformación. Así que cosas como estas deben de llamarnos, de invitarnos a que con mayor denuedo, con mayor gozo y con mayor esfuerzo nosotros cimentemos nuestra fe en la palabra de Dios, porque esta no cambia. Porque una vez más vemos cómo el mundo hace su propio deseo y cómo el engaño hace su propia voluntad, pero nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios para conocer lo verdadero. Amén. Así que esta palabra que estamos leyendo aquí en Sofonías es un llamado a que no se nos olvide que va a haber un día, un juicio, y que nosotros debemos ser aquellos que despertemos y de una vez por todas nos decidamos a ser fieles a Dios, a ser uno con Dios, a ser verdaderos discípulos. Miren, en este siglo 22, ¿verdad? Sí, 22. En el actual siglo en el que estamos, 21. En el actual siglo que estamos, la iglesia en general, aunque predica y enseña la palabra de Dios, se ha acomodado. Entonces predicamos para que haya quórum. A ver qué prédica tan buena va a haber hoy, que todo el mundo se llena y va a estar ahí, porque va a ser una prédica reveladora y transformadora. Y porque qué bonito nos vemos juntos y predicamos, porque qué importante es el que la gente deje de hacer toda la obra propia y haga la obra del mundo. Pero de alguna manera muchos mensajes van abarcados a que nos sintamos cómodos, a que nos sintamos, qué bueno que yo soy evangélico y cristiano y aquí estoy. Y la Biblia nos llama a decir, o la Biblia nos llama, más bien dicho, a que no estemos cómodos, sino que todo el tiempo tengamos el entendimiento de decir: es que viene un día en el cual, aquí se llama el día de Jehová, en el cual se manifestará todo lo que ya nos fue dicho. Mis hermanos, hoy me voy a portar así mero serio. Si hoy fuera el día de Jehová, si hoy fuera el día del juicio, si hoy aparece el Señor en medio de nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué va a suceder con nosotros, con nuestras familias, con nuestros conocidos?
Si hoy es el día en que se manifiesta el juicio de Dios en medio de nosotros, es que Señor, somos aquella iglesia que es que estamos en el camino, espérate. Todavía no hemos limpiado nuestro pecado. Es que mira, todavía no estoy muy convencido. Necesito que se me predique mucho más todavía porque no estoy en el nivel que debería de tener. Pero muchos han olvidado que en medio de este discipulado y esta enseñanza no podemos olvidar que va a haber un día que el Señor va a manifestar su gloria y va a enjuiciar a todos aquellos. Bueno, nos va a enjuiciar a todos. Y ahí se sabrá quiénes son fieles a Él y quiénes creían ser fieles. Porque mire, salimos a preguntar y todos están bien con Dios. Yo estoy bien con Dios, lo que pasa es que un par de pecaditos, pero Dios sabe que yo lo amo. De aquí es donde yo a veces me pongo exquisito, dicen por ahí. Y le digo yo, no lo amas. Bien, Dios sabe que muy en lo profundo yo le amo. Y no es cierto. Y eso es parte del acomodamiento que tenemos. Entonces dice aquí Sofonías 1:7: calla en presencia de Jehová el Señor. Está diciendo entonces, guarda silencio, no hables. Cuando estés en la presencia del Señor, no hables. Pero mire aquí donde dice, en la presencia de Jehová el Señor. Para que esto pueda ser efectivo, nosotros debemos primero reconocer que Él es el Señor, para entonces poner atención a sus palabras. Yo se los decía el domingo pasado. Hay gente que dice, viene la revelación o le viene un mensaje de parte de Dios, o el Espíritu Santo le envía un mensaje por medio de un enviado, pero ¿por qué la gente no atiende ese mensaje? Porque como no conozco al Espíritu Santo y yo creo que mi vida está bien y no debo cambiarla, me importa poco lo que diga. El ejemplo era, viene alguien que no conocemos de un país que saber cuál es, a decirnos, ustedes no se visten como debería ser. Y lo que él diga, y mucha gente, sí, yo amo a Dios, pero la palabra de Dios pasa inadvertida de nosotros. Sí, yo quiero ser un buen cristiano, pero pasa inadvertido toda la instrucción que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a callar. Porque primero tiene que venir un reconocimiento, como lo hemos enseñado muchas veces, de quién es el Señor. No la aceptación, sino el reconocimiento. Para cuando yo le reconozco a Él como Señor, entonces estoy listo para escuchar su palabra. Y para que su palabra encuentre lugar en mí, porque me importa lo que dice. Amén. ¿Me doy a entender? Entonces lo primero es, yo debo reconocer que Jesús es Dios, que el Señor es mi Rey, es mi Dios, es mi todo. Y cuando ese reconocimiento viene, ese reconocimiento se da por medio de la palabra, porque ahí es donde me lo presentan. Ahí es donde yo le escucho, es donde yo le conozco. Entonces cuando se da ese reconocimiento, puedo decir, ok, ahora lo voy a escuchar. Esto es como cuando una persona está estudiando y decimos, mire, el señor está estudiando medicina, me va a recetar. No, espérate que se gradúe. Es que 2 meses lleva en la carrera y ya está recetando. Pero cuando ya se graduó, ya tiene una clínica, ya está posicionado y le reconocemos, ahora sí me puedes recetar. Ya vi tu trabajo, ya vi lo que haces. Entonces nosotros tenemos que, al reconocerle, es volver a conocerle como le habíamos conocido, como Dios, como Señor, como fue en el huerto. Volver a reconocerle como la voz, aquel cuyo objetivo es, con sus lazos de amor, con su amor, lazos de amor estábamos cantando, y con su amor, que dice la palabra que Dios es amor, y que el amor consiste en que Él nos amó primero. Entonces, como Él nos amó primero, Él extiende sus brazos para atraernos de nuevo a su voluntad, para atraernos de nuevo a su presencia. Entonces, cuando ese reconocimiento ya ha sido un paso que hemos dado verdaderamente nosotros, viene luego el que dice, calla en la presencia del Señor. Ahora, aquí donde la cosa se pone bonita. ¿Y qué es la presencia del Señor? Porque decir, bueno, la presencia de nosotros, ¿cuál es? Aquí estamos, pero eso es lo natural. Pero la presencia del Señor, ¿cuál es? ¿En dónde está la presencia del Señor? ¿Cómo encuentro la presencia del Señor? Entonces la palabra dice que Dios es omnipresente.
Y a cada uno de nosotros, cuando analizamos o pensamos en la omnipresencia de Dios, ¿qué se nos viene a la cabeza? Que Él está en todos lados. Pero se nos viene un Él de un Señor que está en todos lados. Una figura que está aquí con Pau y Sofi, una figura que está aquí con Josías, y una figura que está allá con Mario y Jackie, una figura que está allá con Cristi, y seguimos pensando en eso. Pero miren, la presencia del Señor es donde se manifiesta su voluntad, es también donde se manifiesta su palabra. Si tú estás en tu casa y abres la palabra para leerla, ¿qué voz es la que recibes tú cuando abres su palabra? La del Señor. Estás delante de su presencia. Cuando estamos aquí adorando y levantando las manos, estamos delante de su presencia. Cuando tú vas caminando por la calle y vas meditando también la palabra del Señor, o algunos van orando mientras van caminando, también estás en su presencia. Pero es que muchas veces decimos, no, es que la presencia es porque yo quiero una figura que como que está a la par mía. Pero el Señor nos acompaña todos los días y su presencia se perfecciona en nosotros por medio de su palabra. Porque hemos sido entrenados que su presencia es únicamente cuando hay un derramamiento y cuando alguien empieza a llorar y otro empieza a reírse y se sienten escalofríos. Y muchos creemos que solo eso es la presencia, pero esas son, mis hermanos, manifestaciones de aquellos que tienen mayor sensibilidad. Pero muchas veces en medio de ellos también surgen los engañadores. El que empieza a llorar, pero no es de parte de Dios. El que empieza a carcajearse, pero no es de parte de Dios. ¿Y cómo voy a saber si son verdaderos o no? Porque su palabra tiene lugar conmigo, su palabra me acompaña. Entonces, calla en la presencia del Señor. Si yo voy a orar, entonces, más bien en la oración me está diciendo, presta atención, está listo a escuchar todas las cosas que tú necesitas y deseas. El Señor ya lo sabe, pero nosotros no sabemos lo que Él tiene para nosotros. Por eso es importante escucharle. Y el que medita la palabra, ese sí tiene la porción de conocer la voluntad del Padre. Esto es el ejemplo de la oración. Cuando estemos en casa y abramos la palabra para meditar, calla también para recibir lo que Dios tiene para ti. Y cuando estemos meditando en la palabra del Señor, calla también para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Por este callar, muchos lo van a asociar a cerrar la boca, y no. Calla tus paradigmas. ¿A cuántos nos pasa que queremos orar y a algunos les gusta hincarse a la orilla de su cama o en su sala? Algunos lo hacen hincado y nomás nos hincamos, empieza. Déjamelo para. No, déjamelo. Nomás nos hincamos, empezamos. Hay que apagar la luz. Mañana me tengo que levantar temprano. Hoy no llegó no sé quién. Tengo que hacer tal cosa. ¿Y qué significa eso? Que no callamos. Me doy a entender, no se trata de no hablar. Se trata de que no tengo mi espíritu listo, presto o atento para escuchar al Padre. Muchas veces estamos aquí en la alabanza, en la adoración, y nuestra mente también nos está jugando que nos está traicionando. Hay que hacer tal cosa, hay que acordar de no sé qué, al salir de aquí hay que ir al mercado, hay que ir al súper. Ahí te acordás de esto, de lo otro, de aquello, y nos desconecta porque no callamos, ¿qué? Nuestra mente, no callamos nuestra voz, no callamos nuestros temores, no callamos nuestras aflicciones. Entonces no se refiere solo a que yo deje de hablar, sino se refiere a que aquellas cosas que hay en mí que pueden estorbar, que pueden interrumpir, que pueden provocar un estorbo entre que yo pueda recibir lo que Dios tiene para mí, debo callar eso. Amén. Amén. Muy bien. Calla en la presencia del Señor, porque solo al callar puedo escuchar y puedo recibir. Pero muchos vienen, voy a abrir la Biblia, y la abrimos. En el libro, como me dijo mi amigo, abrirlo en el libro de David y Goliat, primera David. Pero la mayoría diríamos, abro la palabra donde aparece David y Goliat, decimos, esto ya lo sé, el que sigue. Miren, como hemos aprendido aquí, lo hemos enseñado, leamos la palabra letra por letra no, palabra por palabra, frase por frase. Y así es como hemos descubierto
que la palabra no era lo que nosotros creíamos, porque leíamos solo de pasadita o solo de resbaladita, pero no poníamos detalle a los valores o al mensaje que está representado ahí. Y te aseguro que si vuelves a leer la parábola de David y Goliat, vas a encontrar un montón de valores y mucha revelación que nunca antes habíamos recibido. ¿Por causa de qué? De que callamos y damos lugar a que la palabra entonces pueda hablar a nosotros y pueda manifestarse. Entonces calla en la presencia del Señor. Callemos nuestros temores, callemos nuestras vanidades, callemos nuestras preocupaciones, callemos hasta las cosas. La gente se pone, voy a leer la palabra de Dios y yo espero hacer esto y voy a hacer aquello y me voy a comprar aquí, me voy a comprar allá, y termina siendo contaminado el mensaje. En este momento nosotros, en medio de toda la aflicción que en el mundo conocido nuestro se está generando, debemos callar para escuchar la voz del Padre. Yo tengo una opinión de Rusia, yo tengo una opinión de Ucrania, yo tengo una opinión de Estados Unidos. Está bien, en algún foro si quieres lo podemos platicar. Pero la palabra nos recuerda, pero mira, antes de darle importancia a todo eso, que es bueno que estemos actualizados en la información, sigamos siendo aquellos que recibimos y descubrimos el misterio y el secreto que la palabra de Dios tiene para nosotros. Aprender a callar, mis hermanos. Si leemos en el libro de Job, capítulo 33 y verso 31, dice: escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Esto es poderoso. Mientras nosotros no estemos callados, Dios no va a hablar. Mientras tú en medio de la oración sigues mis problemas, mis aflicciones, Dios no va a hablar. Mientras tú sigas así, que a mí nada me sale, que no se puede, que no es justo, mientras esas cosas sigan estando en nuestro corazón y en nuestra mente, cuando estemos orando, cuando estemos aquí alabando, cuando estemos haciendo cualquier cosa, Dios no va a hablar. Por eso le dice directamente a Job: Job, escucha, Job, y óyeme. Fíjense, escucha y óyeme. Ahí viene la revelación de la palabra de Dios, sí. ¿Y qué es lo primero que le dice Dios? Calla. Y entonces yo hablaré. No le está diciendo escucha, Job, y óyeme, y ahí va la revelación. No. Hasta que tu espíritu esté en posición de callarse, en modo callarse, hasta que todos tus afanes y todos tus temores y las cosas que este mundo nos presiona y nos aflige se callen, entonces yo hablaré. Luego dice el siguiente versículo: si tienes razones, dice, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Pero el tema aquí es: si tienes razones, respóndeme. Y la respuesta, ¿qué significa? Es porque Dios habló primero y nosotros vamos a responder. No nos está diciendo desahógate primero. Porque si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. ¿Qué está diciendo aquí? Te quiero enseñar lo verdadero. Quiero que la palabra sea revelada, que seas entendido, que lo que es nacido de Dios sea una verdad en ti. Pero luego dice otra vez: si no tienes nada que responderme, verso 33, óyeme tú a mí. Y le dice otra vez: calla y te enseñaré sabiduría. Miren, al entendido, si el Señor dice: si callas, yo te enseño sabiduría, no deberíamos volver a hablar en nuestra vida. Pero ¿quién desea la sabiduría de Dios? ¿Quién desea el consejo de Dios? Nuestro deseo muchas veces es aportar algo nuevo a lo que Dios está dando, a lo que Dios hace. No, es que esto lo dice de esta manera la Biblia, pero lo vamos a ajustar así porque así queda más fácil para nosotros. No callamos, por lo tanto no recibimos el mensaje, no recibimos lo que la voz tiene para nosotros. Entonces, el principio de callar: debo callar mis temores, debo callar mis paradigmas, debo callar mi erudición humana, debo callar mis tesis y mis teologías humanas, debo callar mis aflicciones
y todas aquellas cosas que me impiden presentarme al Señor con una actitud de escuchar. Entonces, cuando venimos aquí a la iglesia, ¿a qué venimos? A tener comunión en la presencia del Señor. Venimos a oír. Lo dije yo no sé si lo dije en un discipulado uno de los domingos. No podemos permitirnos o darnos permiso de venir a la iglesia a salir sin haber recibido nada nuevo que aporte valor a nuestro crecimiento cristiano. No debemos permitir eso. Y miren, y si eso pasó, no permitas que el día se vaya sin que tengas una revelación. Si tú llegaste a tu casa y dices, hoy sí no entendí nada de lo que dijo el pastor, pues abre tu Biblia en tu casa, pero no termines este día sin que Dios te haya revelado algo. Amén. Sigamos entonces. Porque el día de Jehová está cercano, dice. ¿Cuál es el día de Jehová entonces? Es aquel día en que se cumplirá lo que los profetas anunciaron, lo que Jesucristo mismo anunció, lo que todos sabemos y estamos esperando. Porque no se nos olvide que el congregarnos, que estar aquí en esta comunión, es con el objetivo de alcanzar la eternidad. Y es con el objetivo que cuando venga ese día del juicio y cuando venga el día de Jehová, que dice aquí, nosotros estemos con la medida, estemos listos, estemos preparados para recibir el galardón. Estemos listos siendo uno con Él. Como dicen algunos, cuando llegue ese momento, yo ahí doblaré rodillas y le diré al Señor que me perdone. Y como Dios es amor, me va a perdonar y me va a salvar. ¿Y ese pensamiento de dónde salió? ¿Y saben de dónde salió? Del que no calla y pone argumentos propios sobre la palabra de Dios. En Isaías capítulo 13 y versículo 6 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. He aquí, dice el verso 9, si nos adelantamos 3 versículos: el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Cuando hablamos acerca del día de Jehová, mucha gente dice: a mí me da temor hablar de esas cosas. ¿Sabe quién tiene temor de hablar de esas cosas? El que no es uno con Dios. ¿Quién tiene temor de hablar del día malo? El que no está convencido, o el que aún no ha hecho todas aquellas cosas que permitan que la paz de Dios opere en él. Se nos ha enseñado por mucho tiempo que no hay que hablar de la muerte, porque hablar de la muerte es malo, porque nos entristecemos y a muchos les da miedo. Pero cuando llega ese momento, a muchos surgen las opiniones como: ay, no estaba preparado. ¿Y por qué no estaba preparado? Porque no hablaba de ello. Aún en lo material tiene que estar uno preparado. ¿De a quién le vas a dejar tus cosas? ¿Y cómo vas a heredar? ¿Y qué vas a hacer con tus bienes? Déjalo preparado. Pero la gente, ¿por qué no lo prepara? Porque tiene miedo a hablar de la muerte. ¿Y por qué tiene miedo a hablar de la muerte? Porque no tiene esa seguridad, porque no tiene esa convicción de que la vida que sigue después de la muerte natural, que está en lo correcto, que está en la voluntad de Dios, que vamos a ser llevados hacia la eternidad. Es que miren, para nosotros hacer una confesión o declaración como la que hacía Pablo, decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y parafraseando: Señor, llévame ya, hombre. De veras, cada vez que volteo a ver al mundo, cada vez que miro lo que sucede en el mundo, de veras que qué cansancio, qué difícil, qué desesperante. Cada vez que volteo a ver el pensamiento de la gente, cada vez que vemos la manera en que la gente piensa, que la gente decide, cada vez que veo eso, mira, Señor, llévame contigo ya. ¿Y qué le dice el Señor a Pablo? Mira, ya lo predicamos, creo que fue este año: bástate mi gracia, tú sigue. Y que esas cosas no provoquen desánimo en ti, tú sigue. Y que mi gracia baste, que sea suficiente mi gracia para ti. Pero a muchos se nos olvida, insisto,
que el día de Jehová viene. Ahora, esto no debe ser causa de temor, sino debe ser causa de ¿qué? Preparación. Así que yo los bendigo por estar aquí sentados personalmente o físicamente o presencialmente, porque no lo hacemos por religiosidad, sino es porque de verdad anhelamos conocer más del Señor, más de su palabra y afirmar nuestras vidas en este llamamiento santo que el Señor nos ha hecho. Porque pudiendo estar en otro lugar, están aquí. También bendecimos a los hermanos que nos siguen por internet. Muchos solo entran 2 minutos y esperamos que esos 2 minutos les baste para conocer la palabra de Dios, que los inspire y que los llame a hacerse uno con el Padre. Pero no debemos olvidar, y por eso digo, en medio de toda esta confusión, que ahora es muy fácil mencionarlo, que el mundo está pasando, nosotros debemos seguir con nuestra vista en lo verdadero. En lugar de afligirnos y decir, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Sabes qué va a pasar con nosotros? Que si somos fieles a Dios, que si somos esforzados y que si somos valientes, la vida eterna es el lugar final en que nosotros estaremos con nuestro Padre Celestial haciendo su perfecta voluntad. Así que en lugar del temor de lo que este mundo puede hacer, debe existir en nosotros el deseo, el ánimo, la voluntad y el esfuerzo de buscar a Dios de todo corazón y que nuestra vida se perfeccione delante de Dios. Amén. Malaquías capítulo 4 y versículo 5 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué significa grande y terrible? Grande y terrible. Algo que no hemos visto, algo que no hemos conocido. Pero dice, pero mira, no te ocupes de eso. Ocúpate de que antes ha sido enviado el profeta Elías. ¿Y cuál es la operación de Elías? ¿Para qué fue enviado Elías? Para reconciliar el corazón de los hijos con el Padre y preparar un pueblo dispuesto. Entonces, sabiendo que el día de Jehová viene, nosotros debemos enfocarnos en ser aquellos los que hemos reconciliado nuestro corazón con el Padre y que nos preparamos para ser aquellos que la Biblia llama los dispuestos. Isaías, como un profeta, un varón dispuesto, le dice al Señor: heme aquí, envíame a mí. No era que le estaban diciendo, era como necesito 5 valientes. Y uno dice, espérate, primero ¿qué es? ¿A dónde va a ser? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué me van a pagar? A ver, necesito un encargado que venga a abrir la iglesia todos los días de culto. A ver, pero ¿y qué voy a ganar yo de tener la llave y venir a abrir? Y empezamos a hablar como necios, con necedad. Necesitamos, lo dije hace un momento, ¿verdad? Vamos a orar, no dije vamos a orar, pero rogamos a Dios porque aquellos de esta congregación anhelen en su corazón ser puntuales. No, pero es que mire, yo le voy a decir por qué no soy puntual. No me lo digas a mí. Y no estoy diciendo a nadie en particular. Y miren, no voy a voltear a ver a nadie así. Pero es algo que nosotros debemos, miren, es que debemos ser fieles en nuestra búsqueda de Dios. Fieles al venir aquí, fieles al meditar su palabra, fieles al orar, fieles al buscarle, fieles en atender al mensaje de la voz. Lo que estoy poniendo son ejemplos, nadie se vaya a sentir mal. Entonces dice Malaquías: yo envío al profeta Elías para que reconcilies tu corazón, para que de nuevo busques a Dios con denuedo, busques a Dios con decisión, busques a Dios con entendimiento y seas aquel que está dispuesto, preparado, el que va a conectar para ser uno con el Padre espiritualmente. Y por eso, cuando esto se consigue, ¿a quién le aflige el día malo? Es más, anhelamos ese día, como decía Pablo. Miren, esto es como cuando alguien, y voy a poner un ejemplo absurdo, perdonen. Alguien se ganó la lotería. Entonces aquí se está sentado ahí Josías se ganó la lotería. Dice, ¿cuántos? Amén, dice Josías. Ahí te acordás de mí, yo te la estoy diciendo. Entonces le dice el loterista le dice, ¿te ganaste la lotería? Y
y te ganaste $1,000,000,000. Amén. Pero te los voy a dar dentro de 25 años. Uy, diría, así que chiste. Solo del susto nos va a caer desmayado ahí. ¿Así para qué? Porque esto va a ser para que lo uses para, como ese ejemplo, ¿va? Para ser feliz. Uy, voy a ser feliz hasta dentro de 25 años. Pero cuando dice la palabra, yo os he enviado al profeta Elías, he enviado a Elías, dice. No, el profeta Elías. Yo he enviado al profeta Elías para que desde hoy tú reconcilies tu corazón con el Padre y tú empieces a vivir en la eternidad desde hoy, no esperar los 25 años. Y tú tengas esa comunión con el Padre hoy. Y lo que va a venir posteriormente en nuestra vida va a ser una transición, pero nosotros ya estamos conectados con Él, ya conocemos su palabra, ya conocemos su voz, ya somos aquellos que vivimos la plenitud del Evangelio de Cristo. Y por eso al congregarnos aquí, ese es un objetivo que debemos conseguir: tener el gozo de Dios, tener la paz de Dios, tener la seguridad de nuestro lugar en el plan de Dios desde hoy. Así todo lo que venga después, Señor, es transición, hablando de la muerte, o hablando del día del juicio, hablando de la segunda venida, es transición para nosotros. Pero para aquel, el que no ha trabajado, el que no ha sido disciplinado, el que no ha guardado la palabra, pues él sabrá. Entonces ha sido enviado el profeta Elías. En Efesios capítulo 5 versículo 2, vamos hablando de dos partes de la cuadratura, ¿verdad? Callar y el día de Jehová. Vamos con la tercera parte, que es el sacrificio, porque Jehová ha preparado el sacrificio, dice. Entonces en Efesios capítulo 5 versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor preparó el sacrificio del Cordero, el sacrificio del Hijo, para que nosotros podamos ser aquellos que podamos recuperar nuestro lugar como hijos, como aquellos los de la imagen y semejanza. El sacrificio ya fue dado. Y ese sacrificio ya se hizo y es válido por todo el tiempo que estemos acá hasta que regrese por los cielos en su gloria y en su majestad. Y ese sacrificio único es válido y alcanza para que nosotros afirmemos nuestra vida delante de Dios. Y ese sacrificio ha sido, dice aquí, porque Cristo nos amó y Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros, con ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces Jehová ha preparado el sacrificio, no nos ha dejado solos. El camino ha sido revelado, ha sido mostrada la verdad para que nosotros recuperemos a lo que el Padre le llama vida. ¿Y a qué le llama vida, vivo el Padre? Al entendido, al discípulo, al cristiano. Amén. Entonces, en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8 dice: y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue entregado y sacrificado es Jesucristo. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero, mis hermanos? Según lo que leímos. Desde el principio. No, hace 2000 años fue inmolado. Hace 2000 años fue sacrificado. No, hace 2000 años fue el sacrificio, lo vamos a decir así, lo que se vio en el cuerpo de Jesucristo, un cuerpo físico que fue crucificado y fue entregado. Pero cuando se entregó el Cordero, cuando ese sacrificio se hizo verdadero para nosotros, desde el principio. No hace 2000 años, desde el principio estaba dispuesto de parte de Dios que Él entregaría a su Hijo en sacrificio, que el Cordero sería entregado para salvación de todos nosotros. Pero aquí hay un detalle que si lo leyeron no podemos ir un domingo sin decirlo, es poderoso. Dice: y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos, ¿en qué dice? En el libro de la vida del Cordero.
libro de la vida es de Jesucristo. Uno dice, el libro, hay un libro que todo el mundo pasa firmando. El que no tiene a Jesucristo, el que no recibe a Jesucristo, no tiene acceso a estar escrito en ese libro, inscrito en ese libro. El libro es de Jesucristo. Aquí lo dice, en el libro de la vida del Cordero. Y por eso nosotros debemos recibirle a Él, recibir su palabra, recibir su mensaje y hacernos uno con Él, para estar inscritos en ese libro. Como diríamos aquí en Guatemala, hagámonos cuates de Jesús. Él es el que nos inscribe. Por eso dice entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú me tienes que recibir a mí, tienes que escuchar mi palabra, tienes que caminar como yo te digo que camines. Porque el lapicero, la pluma dorada de ese libro, como dicen algunos, de páginas blancas y orillas de oro, es Jesucristo el que pone el nombre ahí. Amén. Pero eso es para otra prédica. Anótenmelo por ahí. Pero desde el principio del mundo fue preparado el sacrificio, fue hecho el sacrificio, el cordero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos, como dice aquí, al preparar el sacrificio tengamos el camino y tengamos la revelación y tengamos la oportunidad de recuperar nuestra condición de imagen y semejanza. Amén. Ahora sigamos, el cuarto elemento de lo que estamos aprendiendo hoy, que es: ha dispuesto a sus convidados. Otra vez en Sofonías 1:7, calle en presencia de Jehová el Señor. 1, callar, porque el día de Jehová está cercano. 2, el día de Jehová, porque Jehová ha preparado el sacrificio. Ese es 3, el sacrificio ha sido preparado. ¿Desde cuándo? Desde el principio, en la creación del mundo. Y el cuarto paso de la cuadratura: y ha dispuesto a sus convidados. Miren, esto es poderoso. El Señor ha dispuesto ¿a quién? A sus convidados. Cada uno de nosotros aquí, en tradición humana, cuando cumple años, ¿a quién invita? A sus amigos. Hay que invitar al pastor porque mala onda. No se preocupe, no me tiene que invitar. Mándeme a dejar el pastel a mi casa. Yo voy a orar por ustedes. Y media de puyazo y media de lomito. Cuando yo quiero celebrar algo en mi vida, ¿con quién lo celebro? Con mi familia, con mis amigos. Cuando yo quiero, tengo un proyecto que me parece que es bueno, y siéntense todos aquí porque les voy a mostrar un producto que va a cambiar su vida. ¿A quién se lo ofrezco? A mis amigos. Pero está diciendo el Señor aquí que Él ha preparado entonces a sus convidados. Aquí podríamos hacer una pausa y decir: revisemos si tenemos la invitación. Y si no la tienes, hay que hacer las disciplinas y el esfuerzo para conseguirla. Pero miremos entonces lo que dice siempre ahí en el libro en Malaquías. Malaquías capítulo 4 y versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él, dice, hablando de Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero esto lo dice Malaquías, pero se vuelve a repetir. Mire, esto es poderoso. Malaquías es el último libro de la, a ver, no me quiero engañar, es el último libro, ¿no?, del Antiguo Testamento. Y luego el libro de Lucas, hablando del nacimiento de Juan el Bautista, hace la misma referencia y dice en Lucas 1:17: e irá delante de él, hablando de Juan el Bautista, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto lo acabamos de hablar. ¿Cuál es la medida que en mi corazón debe haber? Si estás dispuesto. Mis hermanos, el próximo domingo a las 5 de la mañana va a ser el culto. Ahí vamos a saber quiénes están dispuestos. Bueno, no soy yo el que lo tiene que saber, es el Señor el que lo tiene que saber. Miren, vamos a regresar a las reuniones, los discipulados serán presenciales. Ahí vamos a ver quién está dispuesto, pero ¿en quién opera el espíritu de Elías? Porque todos somos, miren, llenos de justificaciones. Y les voy a decir algo, con todo el amor del Señor que ustedes tienen para mí.
Antes, cuando los discipulados eran presenciales, se llenaba esto. Hoy que son virtuales, solo es de darle clic a tu teléfono y oír los primeros 10 minutos y te vas a dormir la otra hora. Pero hoy que es más fácil la conexión, que es más fácil verlo, no se conectan. Por eso viene el dicho de por mal queremos. Entonces ya estoy pensando si lo hago presencial. Entonces va a haber alguien, no, pero mira que el COVID, que no sé qué, ni te conectas. Es para los que sí van a venir, para los que sí están dispuestos. Amén. Hoy viene bravo el pastor, no vengo bravo. Ustedes saben que yo no me enojo. Pero esto es una parte. Pero al preparar un pueblo dispuesto, ¿quién está dispuesto a orar? ¿Quién está dispuesto a interceder? ¿Quién está dispuesto a buscar a Dios de corazón? ¿Quién está dispuesto a pararse y decir, a ver, yo quiero ser útil aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? A ver, denme a mí la llave, yo vengo a abrir. A ver, yo voy a orar por los enfermos. Yo voy a orar y tiene que ser testificado delante de Dios nuestra ¿qué? Disposición de hacer su voluntad. Pero para ser un pueblo dispuesto, primero fue reconciliado el corazón del Padre a nosotros y de nosotros al Padre. ¿Por qué del Padre a nosotros? Porque primero en los días de Noé fue el Señor el que dijo, estos ya no los aguanto. Hay que reconciliar el corazón ahí. Y luego nosotros hacia Él, Señor, perdonan, teníamos el total abandono, pero tú eres Dios. Entonces debemos meditar en nuestro corazón si hay disposición de la voluntad de Dios en nosotros. Y eso examínalo tú, cada uno que lo haga en su lugar. Si de verdad la palabra tiene lugar, si de verdad hay un progreso en mi vida, si estoy avanzando como cristiano. Olvídate si el de la par está avanzando a kilómetros y tú estás avanzando a centímetros, pero avanza, pero con paso firme para no retroceder. Porque entonces antes de que venga el día de Jehová, nosotros debemos ser aquellos que entonces callan para escuchar la voz de Dios, reconociendo y creyendo en el sacrificio de Jesucristo que ha sido presentado desde el principio de todas las cosas para que nosotros podamos pararnos hoy aquí y ser aquellos que podamos, como dice aquí, recibir la voz que trae el profeta Elías, reconciliarnos con Dios y ser dispuestos. En Lucas capítulo 14, 16, lo voy a leer rapidito porque esto es grande. Entonces Jesús le dijo, está enseñándole a sus discípulos y a la gente que estaba ahí con él. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Subraye gran de cena y subraye muchos. Convidó a muchos y dice, y a la hora de la cena envió a su siervo, porque muchos me decían, envió a sus siervos y envió a todos. No, envió a su siervo, envió a uno. ¿A quién envió? A Jesucristo. Entendamos la parábola. Envió a su siervo, envió a uno a decirles, a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Dejen lo que están haciendo, dejen las cosas donde está su fe, dejen las cosas donde está su deseo, dejen aquello que les da comodidades, sino que vengan, ya todo está preparado. Esta parábola es poderosa. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Dijo otro, he comprado 5 yuntas de bueyes, esto es poderoso, y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Ahora les voy a decir algo, cuando analizamos las respuestas que dieron aquí estos, les voy a decir algo, todos eran cristianos. Porque las respuestas que dan en la parábola nos afirman que eran pseudo cristianos. Así está mejor dicho. Porque ¿a quién invitó al Señor? O sea, la invitación es a sus convidados. Pero aquí lo que nos está enseñando la palabra es, estoy llamando a aquellos que son mis convidados, pero que lo que opera en ellos es el ser muchos. O sea, la voluntad de este mundo opera en ellos. Y luego una referencia rápida. El que dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Cuando el hijo pródigo llega al lugar donde finalmente por vivir perdidamente termina apacentando cerdos, dice, ¿qué estaba haciendo él? Dice, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad
Y miren lo que está diciendo, ya no está diciendo pregunta, y trae, ve a traer, porque hay unos que solo están de tomarlos y traerlos. A estos no les vas a preguntar, estos no se van a justificar. Entonces ve por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los, y manifiesta otra cuadratura, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Mis hermanos, nosotros debemos ser el pobre, el manco, el cojo y el ciego. ¿Y por qué? Mateo 25:33, solo lo puse como referencia. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Está diciendo, hay dos operaciones que son reconocidas. Los entendidos, los hijos de Dios, los verdaderos discípulos son las ovejas en la parábola. Ellos están a la derecha. Y los todavía dentro de la comunidad cristiana siguen teniendo corazón de muchos. Están llenos de excusas y justificaciones de por qué sí y por qué no. Que de nuestra boca ya no salgan justificaciones, ya no salgan acusaciones. Es que yo no voy a esa iglesia porque no me gusta el sonido. Pues ya lo vamos a arreglar, pero ahorita es lo que tenemos. Es que Josi es muy rockero. Pues es lo que tenemos y lo bendecimos porque le gusta el rock y a mí también. Pero tenemos las excusas. Es que todos los domingos cantan los mismos coros. Excusas. Es que el pastor dice que va a adelgazar y no se mira claro. Excusas. Dios me quiere así. Nuestra boca debe librarse de estarnos justificando y de decir excusas. ¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando callemos. Lo que dice la primera parte de la cuadratura en Sofonías 1:7. Aprendamos a callar para que nos sea revelada la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos. Meditemos en la porción que hemos recibido de Dios esta mañana. Medita en cuál es el mensaje que desde el cielo ha sido traído a tu corazón, porque a cada uno el Señor nos da la porción que nuestro espíritu anhela y necesita. Señor, gracias porque tú, Padre, en todo momento nos envías una palabra oportuna y nos envías una palabra, Señor, verdadera, una palabra que nos da vida. Así que te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda recibir la porción que tú has preparado para nosotros hoy, Señor. Así como tu pueblo Israel recibía de manera diaria el maná del cielo, danos hoy esa porción del pan con el cual nos vas a alimentar, Señor, para que sigamos avanzando en este llamamiento santo al que tú, Señor, nos llamas. Ayúdanos, Señor, queremos ser ese pueblo dispuesto. Queremos ser, Señor, aquellos a los que tú llamas el agrado. Queremos ser aquellos que tú mencionas en la parábola como los pocos. Y líbranos del espíritu de muchedumbre. Líbranos de ser los muchos. Conforme a la parábola queremos ser estos, los que tú llamas y ciertamente se presentan delante de ti. Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Padre, perdónanos si hasta el día de hoy has visto en nosotros aún actitudes, pensamientos o en nuestro carácter cosas que a ti te desagradan y que terminan alejándonos de ti, Señor. Perdónanos y ayúdanos
a que nuestra voz sea verdadera, a que nuestro espíritu pueda despertar y levantarse y elevarse conforme a tu voluntad, Señor. Bendito eres, amado Padre. Gracias porque hasta hoy nos has ayudado y nos permites estar aquí reunidos y congregados por el llamamiento conforme al plan que nos has hecho en este lugar, Señor. Haznos diligentes, haznos útiles, haznos sabios para responder a ese llamado en la medida que tú nos has llamado, Señor. Muéstranos y revélanos lo secreto, muéstranos y revélanos el misterio, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguien siente en su corazón el deseo de reconciliar al Señor, este es el momento. Y si alguien siente en su corazón el deseo de recibir al Señor y reconocerle como Salvador y Señor, este es el momento. Y permíteme orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús oramos e intercedemos por aquellos en quienes su espíritu, Señor, ha despertado y sienten ese deseo y ese llamamiento de ser uno contigo, Padre. Señor, que tu espíritu descienda en el lugar donde están, Señor, aquí en la congregación y en el lugar donde están, y que puedan, Padre, reconocerte a ti como Señor y Salvador para ser uno contigo. Envía tus operaciones, Señor. Envía, Padre, ángeles que puedan enseñarle, equiparle, discipularle, Señor. Y si es tu voluntad, Señor, aquí esperamos y aquí están abiertas las puertas de esta iglesia para enseñarles y para recibirles. Y si no, llévales y envíales a donde es tu voluntad, Señor. Y aquellos que desean reconciliar, Padre, limpia su espíritu, limpia su mente, Señor. Ayúdales a que de una vez por todas puedan dejar la ambigüedad y poder definirse como seguidores tuyos, como hijos y discípulos, para ser hacedores de tu perfecta voluntad. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad, tu voluntad. Quiero ser fruto agradable ante ti, y quiero mi vida entregar y por siempre